Mi instinto me decía que algo no estaba bien, y tenía razón. Trabajo como supervisora de línea en una planta de manufactura ubicada en las afueras de la ciudad. Es una empresa grande, con más de 300 empleados, turnos rotativos, y un sistema de producción que no se detiene ni un segundo. Fabricamos piezas metálicas para equipos agrícolas, nada glamoroso, pero lo suficientemente demandado como para que el ritmo sea infernal la mayoría del tiempo. Yo coordino al personal del turno matutino en la sección de armado y control de calidad. Manejo a unos 22 trabajadores en mi área, todos hombres, excepto por 2 mujeres que son operarias bastante experimentadas. Mis días empiezan a las 5:15 de la madrugada con el cambio de turno, y terminan pasadas las 3 de la tarde, si no hay averías o reportes de incidentes. Llevo en esta planta casi una década. Subí desde operaria básica, pasé a encargada de línea, y finalmente llegué a supervisora. Me sé los pasillos, las máquinas, los atajos del inventario, y también me sé la gente. A veces, con solo ver cómo camina un trabajador al llegar, ya sé si va a tener un buen día o si se va a reportar enfermo antes del primer descanso. He visto de todo. Desde empleados que llegan con problemas personales tan pesados que uno se pregunta cómo siguen de pie, hasta tipos que inventan un dolor de espalda cada semana para salir antes. Pero en general, se crea un equilibrio. Y cuando uno tiene el colmillo suficiente, sabe cuándo apretar y cuándo dejar pasar. Por eso cuando llegó Denis, lo primero que pensé fue, este tipo no encaja aquí. No sabría explicar exactamente qué fue. No era su aspecto, lucía como cualquier otro operario, overol limpio, casco reglamentario, botines nuevos. Tampoco su actitud, era amable, incluso servicial, y hacía muchas preguntas técnicas que normalmente los nuevos ni piensan en hacer. Pero había algo artificial. Como si supiera qué decir para parecer confiable sin serlo de verdad. Lo asignaron a mi línea tras una vacante por despido. Me dijeron que venía con buenas referencias de una planta de ensamblaje en otro estado. No pedí más detalles. Me dieron su hoja de entrada y lo recibí como a cualquier otro, mostrándole el locker, el comedor, el área de estiramiento previo, y luego asignándole un operador de mayor antigüedad para que lo orientara durante los primeros días. Durante la primera semana fue correcto. Puntual. No sobresalía, pero tampoco cometía errores graves. Un poco torpe con las máquinas neumáticas, pero nada fuera de lo normal para alguien nuevo. Sin embargo, lo que empezó a llamarme la atención fue su nivel de charla. Denis hablaba demasiado. No me malinterpreten, en una planta de producción siempre hay tiempo para bromas entre turnos, para apodos, para conversaciones en el comedor. Pero él parecía querer conectar con todos, demasiado rápido, demasiado fuerte. Un día hablaba de su esposa con quien decía tener una relación a prueba de balas. Al siguiente, soltaba que había tenido una adolescencia complicada, con malas decisiones, cosas ilegales, pero todo eso está en el pasado. ¿Perdón? Nadie le había preguntado. Solo lo dijo, como quien cuenta una anécdota graciosa, mientras tomaba café con 3 operarios más. Yo pasé justo por detrás y escuché la frase. Sí, robaba partes de autos. No de aquí, claro, ja. Eso era cuando tenía 17. Pero eso quedó atrás. Soy un tipo nuevo. Me giré. Él me sonrió como si fuera una anécdota entrañable. Yo no sonreí. Desde ese momento, comencé a observarlo con más atención. Y no solo yo. Una de las operarias más antiguas, Marcela, se me acercó en el descanso del tercer lunes y me dijo sin rodeos. Ese nuevo. Denis, tiene algo raro. Se nota que quiere caer bien. Pero no sé, jefa. Me da mala espina. Asentí. Le agradecí el comentario y lo guardé en el fondo de la cabeza. Lo curioso es que, a pesar de ser nuevo, Denis empezó a pedir permisos casi de inmediato. Primero fue media mañana para una cita con su esposa en el médico. Luego, 2 horas para llevar unos papeles urgentes a su madre. Luego una ausencia entera porque el carro no arrancaba. Todos los permisos venían con una sonrisa, una explicación rápida, y a veces hasta con mensajes por WhatsApp a las 4:45 de la mañana. Hola jefa, disculpe la hora, pero no voy a poder llegar. Surgió algo personal. Gracias por entender.
Y aunque en la industria uno sabe que la vida personal de los empleados puede volverse un caos, divorcios, enfermedades, accidentes, deudas, lo que me molestaba no era que pidiera tiempo. Era que lo hiciera con una soltura que solo se gana después de años de confianza. Él llevaba apenas 3 semanas, y ya parecía sentirse con derecho de ausentarse como un veterano. Entonces vino el permiso que encendió mis alarmas por completo. Era un martes nublado, de esos donde el vapor de las máquinas se pega en la ropa como sudor ajeno. Denis llegó con cara de preocupación y me pidió hablar en privado. Fuimos al pasillo trasero, donde están las taquillas. Me dijo que su madre había sido internada de emergencia. Que estaba sola, que no había nadie más para cuidarla, que él necesitaba tomarse al menos 2 semanas, tal vez más. Que si podía pedirlas con goce de sueldo, aunque fuera parcialmente. Me lo dijo todo de un tirón, como si hubiera ensayado la escena frente al espejo. Yo lo miré. Tragué saliva. Denis, apenas tienes un mes aquí. Las licencias pagas no se autorizan tan fácil. Y mucho menos cuando no hay antigüedad suficiente. Podrías solicitar una no remunerada, si traes los documentos adecuados. Él asintió, cabizbajo, como si ya supiera la respuesta. Luego, 1 hora después, me mandó por WhatsApp la foto de un certificado médico. El documento era una hoja blanca, con un sello poco claro y una firma que parecía impresa. No tenía membrete visible, ni número de registro. Solo decía que la señora Mariana P. se encuentra en condición crítica y requiere supervisión familiar las 24 horas. No parecía un documento médico real. No en una industria donde hasta los partes de lesiones tienen código de barras. Lo reenvié a recursos humanos, como dictan las reglas. Ellos lo aceptaron sin mayor análisis. Denis fue autorizado a ausentarse sin paga. Todo dentro del protocolo. Pero a mí, algo me quemaba por dentro. No era solo la informalidad del papel. Era todo el cuadro. El historial. Su actitud. Y esa sensación constante de que me estaban tomando por idiota. Ese mismo viernes por la noche, salí a cenar con mi hermana y su esposo, junto a mi pareja. Estábamos en una parrillada modesta, con cerveza barata y música de fondo, cuando salió el tema del trabajo. Conté lo de Denis, medio en broma, medio en frustración. Hay algo raro con ese tipo, dije. No sé, se me hace que me está mintiendo. Que se inventó la enfermedad de la madre. Mi cuñado, que trabaja como administrativo en una clínica privada, pidió ver el certificado. Se lo envié. Lo leyó. Lo amplió con los dedos. Se quedó callado un momento. Luego soltó. Este formato no es nuestro. Ni de ningún centro registrado que yo haya visto. El sello está mal ubicado. Y la firma, parece escaneada de un archivo viejo. Silencio. Mi hermana se me quedó mirando. Mi pareja me tocó la pierna debajo de la mesa. ¿No será que está de vacaciones?, dijo mi hermana, medio riéndose. Así como lo describes, suena a que está en Cancún con la mamá sanísima tomando mojitos. Nos reímos todos. Pero algo en mí dejó de hacerlo antes que los demás. Porque ahí, justo ahí, fue cuando todo empezó a hacer sentido. Y lo que vino después, fue una bola de nieve que nadie pudo detener. Actualización 1. El sábado en la mañana, todavía con la cabeza dando vueltas por lo que había dicho mi cuñado, abrí el archivo de licencias en mi laptop personal. Sí, sé que no se supone que lo haga fuera del horario laboral, pero soy de esas supervisoras que se toma el trabajo como algo personal. Cuando algo me pica, no puedo soltarlo hasta que lo resuelvo. Busqué la foto del certificado otra vez. Lo comparé con otros documentos de trabajadores que habían pedido licencias médicas en los últimos meses. Era evidente, el de Denis no tenía ningún identificador oficial. Ni código de referencia, ni firma digital, ni membrete de hospital. Parecía redactado por alguien que había visto uno de lejos y lo imitó con Word y una impresora vieja. El lunes por la mañana pedí una reunión rápida con Víctor, el jefe de planta. Es un tipo duro, de los que mastica hielo como si fueran chicles, pero que sabe escuchar cuando algo huele mal. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, me preguntó después de oírme. No lo estoy acusando de nada oficialmente.
Solo digo que es muy raro. El documento es inconsistente. Las ausencias encajan demasiado con otros detalles, y encima, parece que su esposa trabaja en otro turno, en la parte de logística. ¿La esposa trabaja aquí también? Sí. Turno nocturno, en el área de inventario. Aunque ahora mismo está de vacaciones. Salió la misma semana que él pidió su permiso. Lo confirmé el fin de semana. Víctor se quedó en silencio, mirando el archivo que le mostré desde mi tablet. Yo sabía que él también había aprendido a confiar en el instinto después de tantos años entre líneas de producción. Déjalo así por ahora, me dijo. No digas nada. Voy a mover algunas piezas arriba y ya veremos qué encontramos. Y así comenzó todo. 2 días después, me llamó a su oficina. Cuando entré, ya había 2 personas más, la jefa de recursos humanos y un representante del Departamento de Seguridad Interna. Sobre la mesa había una copia impresa del certificado, junto con otros 2 papeles que no reconocí. Hicimos una revisión cruzada con los certificados médicos entregados este año, me explicó la jefa de recursos humanos. ¿Y adivina qué? Este documento, el que trajo Dennis, es una réplica exacta, texto, formato, sellos, del mismo que presentó su esposa hace 3 meses. Solo cambia el nombre del paciente. Sentí un frío en la espalda. ¿Misma redacción? Idéntica. Incluso el error de ortografía en la palabra observación. Mismo sello. Mismo número de folio, que no corresponde a ningún centro médico real. Ya no era sospecha. Era un fraude. Vamos a mantener esto bajo la mesa por ahora, dijo Víctor. No queremos alertarlo. Si está mintiendo, que crea que su plan funcionó. Lo vamos a esperar cuando regrese. ¿Y la esposa? Sigue oficialmente de vacaciones. Pero ya se activó una revisión de su expediente también. No se le dirá nada hasta que tengamos todo lo que necesitamos. Durante los días que siguieron, la tensión flotaba como polvo invisible en el aire. Nadie sabía nada oficialmente. Pero los que estábamos al tanto nos mirábamos con un lenguaje nuevo. Víctor me pedía actualizaciones sin decir palabras. Recursos Humanos me reenviaba discretamente cada certificado nuevo que llegaba para cotejar sellos. El Departamento de Seguridad comenzó a hacer revisión silenciosa de redes sociales asociadas a los nombres de ambos. Y fue ahí donde las cosas se salieron de control. El viernes por la tarde, a las 4:38 de la tarde, recibí un mensaje de voz de Marcela, la operaria que siempre ha tenido buen ojo para los embusteros. Jefa, no quiero sonar chismosa, pero acabo de ver algo que tiene que ver con el tipo ese, Dennis. Fui a revisar una oferta de viajes que publicaron en el grupo de empleados y me apareció una historia pública de la esposa de él. Están fuera del país. Me mandó la captura. Era una historia en Instagram. Dennis y su esposa, sonrientes, abrazados, con un fondo de playa y un mojito en la mano. La descripción decía: nada como unas vacaciones merecidas _relax Brasil. Brasil. Vacaciones. Mojitos. Mientras nosotros en la planta hacíamos malabares para cubrir su ausencia con horas extra no programadas, él estaba con los pies en la arena y la cara al sol. Mientras ella, en teoría, solo disfrutaba de su tiempo libre como cualquier otro empleado, ambos se tomaban selfies desde un resort con piscina infinita. El problema no era que vacacionaran. El problema era cómo y con qué documentación lo habían hecho. Yo no sabía si reír o vomitar. Se lo reenvié a Víctor. Su única respuesta fue: ya tenemos lo que necesitábamos. El lunes iniciamos procedimiento formal. Y no vamos a avisarle nada. Que disfruten sus vacaciones. Esa noche no dormí bien. No porque me sintiera culpable, sino por la mezcla de rabia y decepción. Habíamos sido cuidadosos, flexibles, pacientes. Y ellos, habían jugado con el tiempo de todos los que estaban involucrados, burlado el sistema y confiado en que la fábrica era demasiado caótica como para notarlo. Pero no esta vez. La caída de Dennis estaba por comenzar. Actualización 2. El lunes amaneció con ese aire espeso que solo se siente cuando hay algo en el ambiente que aún no se ha dicho, pero todos presienten. Llegué a la planta a las 5:10 de la madrugada, como siempre.
Recién estaba abriendo la oficina de supervisión cuando recibí el primer mensaje de Víctor. Hoy no le asignamos línea. ¿Qué reporte directo a recursos humanos? Nada más. A las 5:47 de la madrugada, Denis llegó. Lo vi desde el pasillo, con su mochila al hombro, su casco blanco colgando de un dedo, y esa misma sonrisa confiada que traía desde el primer día. Saludó al guardia de seguridad, le hizo un chiste a uno de los operadores de logística que venía saliendo del turno nocturno, y caminó como si no tuviera el mundo entero apuntándole en silencio. Yo estaba en mi puesto, revisando los turnos. Lo escuché acercarse. «Buenos días, jefa», dijo con tono animado. ¿Ya me extrañaban por aquí o qué? Denis, le respondí sin mirarlo del todo, recursos humanos quiere verte primero. Dijeron que pases directo antes de ponerte el uniforme. La sonrisa se le congeló por una fracción de segundo. No mucho. Apenas lo justo para que su máscara resbalara. Ah, sí, ¿algún problema? No dijeron. Solo que pases. Me observó un segundo, como queriendo adivinar cuánto sabía yo. Pero no dijo nada más. Se giró y caminó hacia la oficina central, donde ya lo esperaban con una carpeta negra, una copia impresa de sus certificados, varias capturas de pantalla, y un representante legal interno. Y sí, también estaba Víctor, con su voz grave y su temple inquebrantable. Supe todo lo que ocurrió por la jefa de recursos humanos, que me llamó una hora después para actualizarme. Denis se sentó, tranquilo. Preguntó si necesitaban alguna constancia adicional sobre su madre. Dijo que justo había traído otro documento, por si acaso. Lo sacó de su mochila, una segunda hoja blanca, con un membrete similar al anterior, aunque claramente más pixelado. Lo dejaron hablar. Lo dejaron mentir. Y luego le pusieron las fotos en la mesa. El resort. La piña colada. El pie de foto de su esposa. Las fechas. El certificado duplicado que usaron ambos, con el mismo error ortográfico. Y finalmente, la denuncia presentada por el médico jubilado cuya firma había sido falsificada. El hospital regional donde se suponía que atendían a su madre nunca había emitido ese documento. Y el sello, según el registro estatal, pertenecía a un centro cerrado hacía 5 años. Cuando se dio cuenta de que no tenía salida, bajó la cabeza. Guardó silencio unos segundos. Luego levantó la vista y dijo algo que, según me contaron, dejó helados a todos en la sala. ¿Y qué quieren que les diga? Ya estoy aquí, ¿vamos a trabajar o no? La audacia. La arrogancia. Como si todo pudiera pasarse por alto con un par de excusas mal ensayadas. Víctor se le quedó mirando sin pestañear. No, Denis. No vas a trabajar. Vas a firmar tu salida. Y después vas a abandonar este lugar con el mismo respeto que todos aquí te demostraron, aunque tú no devolviste ni una gota. Se negaba a firmar. Exigía hablar con su representante legal. Decía que no habían seguido el debido proceso. Pero ya era tarde. La carpeta contenía más que suficiente evidencia. Y los correos de recursos humanos le daban un margen legal sólido a la empresa. El contrato estaba en periodo de prueba. La empresa no tenía que dar explicaciones largas. Denis fue escoltado fuera de la planta por personal de seguridad pasadas las 7 de la mañana. Nadie hizo escándalo. Nadie grabó. Pero todo el mundo lo supo. Lo que sí generó murmullos fue lo que ocurrió después. Aún quedaban 3 días de vacaciones oficiales para su esposa. Nadie había dicho nada porque aún estaban procesando su expediente. Pero el viernes, al revisar el sistema, Recursos Humanos notó que ella no había presentado su reincorporación formal ni tampoco aparecía en la lista de retorno programado. Al intentar contactarla, el número registrado ya estaba fuera de servicio. El correo institucional fue rebotado desde su dirección personal. Cuando revisaron su historial, descubrieron que ya había entregado otros 2 certificados similares el año anterior. Uno por su supuesta hospitalización. Otro por un tratamiento prolongado de un familiar que nunca fue identificado. En ambos casos, los documentos venían con el mismo sello alterado. Los mismos errores. El mismo formato médico, descargado de Internet y adaptado.
La conclusión fue clara, no solo fueron cómplices ahora, lo habían sido desde antes. Ella fue puesta en ausencia injustificada y luego en suspensión administrativa, mientras se preparaba la documentación legal. Pero ya no hubo necesidad de más reuniones. Nunca volvió a aparecer. Dicen que, antes de cerrar su perfil de redes sociales, subió una última historia. Una foto de una carretera vacía, con la frase: "A veces uno tiene que empezar de cero, aunque nadie entienda por qué". Como si fueran víctimas. Como si el mundo les debiera algo. Pero en la planta, nadie compró esa narrativa. Víctor me agradeció personalmente. No en público, claro. Solo vino a mi oficina una tarde, cuando todo el ruido empezaba a apagarse, y me dijo: "Bien hecho. Te confiaste del instinto. Y no dejaste pasar lo que otros habrían ignorado". Asentí. No por orgullo, sino porque entendí que en lugares como este, donde los turnos son largos, el ruido es constante, y los errores se pueden pagar con accidentes, no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Porque la línea entre la confianza y el abuso es más delgada de lo que parece. Y aún quedaba una última consecuencia. Algo que nadie anticipó. Una pieza final que cayó semanas después, y que cerró esta historia con una fuerza que todavía resuena entre quienes la vivimos. Actualización 3. Pensé que, una vez despedidos Dennis y su esposa, todo volvería a la normalidad. O al menos a esa versión de normalidad que uno aprende a aceptar en una planta de manufactura: turnos que se cruzan, ruido de compresores, reportes diarios de producción, y uno que otro drama personal que se resuelve con una llamada o un cambio de línea. Pero no. La historia no terminó ahí. Pasaron 3 semanas desde la salida de ambos. El caso se silenció rápido. No hubo comunicados oficiales. Solo un aviso interno en recursos humanos indicando que sus contratos habían sido finalizados, por incumplimiento grave del reglamento interno. En la planta, el tema se volvió un susurro en los pasillos que cada vez se oía menos. Hasta que llegó un sobre. Oficial. Sellado. Dirigido a mi nombre completo, con copia a Víctor, al área legal de la empresa y al Departamento de Seguridad Industrial. El remitente: Departamento Estatal de Inspección Laboral y Fraudes Profesionales. Lo abrí con las manos temblando. Adentro, un documento de 2 páginas solicitaba mi presencia en una entrevista administrativa obligatoria. No como acusada, pero sí como testigo clave en una investigación ampliada que se estaba abriendo a raíz del caso de Dennis y su esposa. Al parecer, no solo habían falsificado certificados médicos. Dennis, antes de trabajar en nuestra planta, había sido parte de un programa estatal de reinserción laboral para personas con antecedentes penales. Hasta ahí, nada nuevo. Lo preocupante era que sus antecedentes reales habían sido manipulados. Según el informe, su archivo había sido editado internamente por un empleado de bajo nivel en la agencia estatal a cambio de un incentivo económico, es decir, un soborno. Esa persona, que también había desaparecido del radar, había ayudado a limpiar su historial para que pudiera obtener trabajo en el sector industrial, donde los filtros no eran tan estrictos como en la administración pública o salud. ¿La razón por la que mi nombre aparecía en la investigación? Porque yo había sido la primera supervisora que reportó formalmente irregularidades vinculadas a Dennis, lo cual había motivado la cadena de verificación que destapó el resto. Yo era, de alguna manera, la piedra que inició el deslizamiento. Víctor me acompañó a la entrevista. No tenía obligación de hacerlo, pero fue. Me defendió sin necesidad de levantar la voz. Dijo que había actuado con transparencia, que reporté todo a tiempo, que había pruebas de mis advertencias anteriores. El funcionario estatal tomó nota de todo. Me miró con algo entre respeto y lástima. Me preguntó si había recibido represalias o presiones internas. Le dije que no. Que lo más difícil había sido la parte emocional. ¿A qué se refiere con emocional?, preguntó él. Me quedé en silencio un momento. Y entonces lo dije. A la sensación de haber hecho lo correcto, pero aún así sentir que me quedé sola después. Que nadie subió conmigo cuando todo estalló. Que cuando todo se solucionó, todos siguieron como si nada, y yo, seguí con esa angustia en el cuerpo. Como si todavía no me hubiera bajado la adrenalina. Él no respondió. Solo bajó la mirada y escribió algo más en su hoja.
Después de eso volví a la planta. Y sí, el mundo seguía girando. Las líneas no se detuvieron. Los operarios seguían sus rutinas. Las piezas metálicas seguían saliendo en palets, listas para ser enviadas. Pero algo en mí ya no era igual. Porque semanas después me enteré de la parte final que nadie esperaba. La esposa de Denis había solicitado, desde hacía más de un año, un crédito de vivienda a través del programa de bienestar laboral de la empresa. Aunque el trámite había estado pausado desde hacía meses por falta de documentación, el expediente nunca se había cerrado formalmente. Durante la revisión rutinaria de beneficios, el equipo de bienestar descubrió que parte de la documentación presentada por ella incluía certificados médicos falsos, los mismos que se habían usado para justificar ausencias, pero ahora como sustento para declarar una condición económica crítica que permitía acelerar el subsidio de vivienda. El punto clave: la solicitud se había reactivado justo antes de salir de vacaciones, aprovechando que ya no estaba presente para evitar preguntas directas del comité evaluador. Y ahí fue donde la empresa dijo, basta. No solo denunciaron formalmente el caso ante las autoridades. También implementaron un protocolo nuevo que obliga a todos los empleados a declarar vínculos familiares y de convivencia dentro de la planta, con pena de despido inmediato si se omite esa información. Además, cerraron temporalmente el programa de crédito habitacional, afectando incluso a trabajadores que llevaban años esperando una resolución. Y claro, no todos sabían por qué. Pero los que sabían, me miraban distinto. No con odio. Pero sí con ese matiz sutil de, por tu culpa se destapó esto y ahora todos pagamos el precio. Incluso Marcela, la operaria que me había apoyado desde el inicio, me dijo un día en voz baja. Jefa, yo sé que usted hizo lo correcto, pero se metió en un avispero. Y tenía razón. Porque al final, aunque Denis y su esposa se fueron con sus mentiras y sus mojitos, lo que dejaron atrás fue desconfianza, revisiones más duras, beneficios suspendidos, y un sistema tratando de protegerse a costa de su gente. Yo sigo aquí. Sigo supervisando líneas, chequeando turnos, ajustando reportes, lidiando con los mismos problemas de siempre. Pero ahora lo hago con la certeza de que, por más justo que sea lo que uno haga, el sistema no siempre está listo para agradecerte. Y aún así, si pudiera retroceder el tiempo, lo volvería a hacer. Porque ese instinto que sentí desde el primer día, no falló. Y porque mirar hacia otro lado solo alimenta a los que saben manipular las grietas del sistema. La honestidad en un ambiente laboral es mucho más que decir las cosas tal cual son, sino también respetar la disposición y el tiempo de los demás. Una mentira puede comprometer a muchas personas e incluso llevarte a una situación legal inesperada. Quizás, y suene divertido e incluso necesario escapar un día haciéndose el enfermo, pero hay situaciones como esta que se pasan de lo moralmente aceptable. ¿Has estado en una situación como esta? ¿Conoces a algún compañero así o eres tú el compañero que siempre está escapando? Cuéntanos en los comentarios también. Recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.